Hace un rato venía por la calle 26 con séptima, en plena ciclorruta antes de que cayera el aguacero que acaba de caer en Bogotá, y vi a un grupito, una manada de jóvenes semidesnudos que habían manchado su pecho con tinta roja y protestaban contra las corridas de toros, especialmente contra la que supongo esta tarde va a haber en la plaza de la Santa María, esa bella edificación de ladrillo que rodea las torres de Rogelio Salmona en el centro de Bogotá. Y era curioso verlos porque parecían muy tiernos, protestando contra las corridas de toros, cosa que me parece muy legítimo. eh, pues sacrificar a unos animales como los toros de la manera como lo hacen, animales que tienen sistema nervioso complejo, pues es dramático, pero parecían muy tiernos con esa protesta en un país donde se asesinan a miles. Alfredo Molano justamente acaba de sacar la estadística de los asesinatos y masacres paramilitares cometidas en los últimos 5 o 6 años en este país, y pues evidentemente duelen más los toros que los seres humanos. Bueno, estos no tienen la causa de Fernando Vallejo, que abiertamente defiende a los animales, porque la causa humana ya la han tomado muchos. Pero al ver esa efervescencia me parecieron tan tiernos y decidí hacer este especial del tramoyero, titulándolo de algún modo cómo los jóvenes de Medio Oriente les muestran a los nuestros cómo dejar de ser angelitos empantanados. Y uso esa categoría tan caleña, tan ochentera o setentera, porque indudablemente nuestra juventud, en su amplia mayoría, son angelitos empantanados. Esa categoría de Andrés Caicedo. Angelitos empantanados porque pues somos terriblemente conservadores. Si uno mira los estudios que hay sobre juventud en Colombia, es aterrador imaginar lo goda que es la juventud colombiana. Y cuando hay un pequeño brote, una pequeña efervescencia como la que fue la ola verde, que se volvió charco según Antonio Caballero, pues la gran pregunta que surge es, ¿qué quedará de todo eso? ¿Será que necesitamos 20, 30, 40 años para que vuelva a haber otra ola verde en Colombia y para que los jóvenes medianamente tomemos conciencia de nuestro compromiso histórico? Y aunque esas palabras, compromiso histórico, suenen un poquitico mamertas, es lo hermoso que uno puede rastrear de Mediano Oriente. Los jóvenes de Túnez y de Egipto le dan ejemplo al mundo porque muestran una voluntad de compromiso histórico. Ellos no quieren que siga la cosa como está. Están hartos del régimen dictatorial y tiránico que los apabulló. Y evidentemente va a haber una caída de estos regímenes en escalada, porque algo que es maravilloso, y Olivier Roy, que es profesor del Instituto Europeo de Florencia, de Estudios Europeos en Florencia, señala justamente, él es el encargado de la cátedra del Mediterráneo, es un gran investigador del Islam, señala en Le Monde, yo pegué su artículo en este Facebook, cómo el Islam de algún modo se está secularizando, o cómo las instituciones donde prima el Islam se empiezan a secularizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que empieza a haber una separación entre lo religioso y lo político. Quiere decir que el sofisma de distracción que durante tanto tiempo tantos estados utilizaron de la idea de un estado islamista, de una panacea estatal islámica, ya no se la creen los jóvenes, por lo menos. Y esto es supremamente importante, porque esto no quiere decir que el Islam esté completamente secularizado, no, empieza a secularizarse, entra en democracia, no quiere decir que se democratice, pero esto también señala que la creencia religiosa empieza a quedarse en la esfera donde debe, en el mundo contemporáneo, en la esfera privada. Los jóvenes usan el fulaj, viven la experiencia del Ramadán, oran, inclusive mirando a la Meca, leen el Corán, pero ya no le creen a la idea de un Estado islámico, como tampoco le creen a la otra, que era el recurso que usaban estos tiranitos, y es por eso que en la emisión anterior del Tramoyero yo digo que Barack Obama sale ganando de toda esta experiencia, porque evidentemente su pragmatismo triunfa también políticamente en términos de política internacional, y es la idea de los tiranitos que entonces dizque luchan contra el imperio.
Eso ya no les funciona en Oriente Medio. Yo no sé si aquí, en nuestras pequeñas dictaduras payasas, siga funcionando la cosa, pero no por mucho tiempo, en todo caso. Hablo de algunos vecinos, que ahora son mejores amigos de nuestro presidente, en todo caso. Bueno, pero interesante esa experiencia de los jóvenes. Y digo interesante porque les enseñan a los nuestros a dejar de ser angelitos empantanados en dos aspectos. Acabo de leer un texto muy bello de Walter Benjamin que se llama La vida de los estudiantes, escrito a principios del siglo pasado, en donde él se siente triste porque quiere hacerse amigo de un estudiante y un colega le dice que no se entristezca, que no se preocupe, que es muy difícil ser amigo de un estudiante porque los estudiantes no conocen la soledad. Pues bien, yo creo que estos jóvenes de Medio Oriente sí conocen la soledad. Y justamente esa es la diferencia con respecto a los nuestros. Y no solamente conocen la soledad, sino que han sido apabullados, oprimidos, han sufrido y ya no quieren más ese régimen que los atormenta. Piden democracia, sabiendo que la democracia no es la panacea de las formas de gobierno y que el fin de la historia no es el liberalismo. Pero piden eso, lo están demandando y lograron organizarse por medio de las redes sociales que ya nada las puede contener. Y ahí está la respuesta. Tumbaron al tirano, no al faraón, como algunos titulares de prensa pusieron para llamar la atención, porque Mubarak es un ampón, se vuela con una fortuna multimillonaria y no tiene nada de faraón. Me imagino que ni siquiera le gustarán los gatos para que sean faraón. Pero en fin, entonces estos jóvenes sí conocen la soledad, sí conocen la opresión, y lo triste es preguntarse si es que solamente bajo condiciones de opresión, de soledad, de dificultad, que uno se puede revelar, que este tipo de heterotopías sociales, de movimientos sociales pueden medianamente cuajar. Y quizás es que los jóvenes nuestros nada han sufrido. De pronto simplemente se entregaron al consumo, están entregados a admirar a dos cantantes que berrean ante un micrófono en el mejor de los casos, y de compromiso histórico pocón pocón. La pregunta también que me hago es, ¿será que efectivamente la ola verde se volvió simple y llanamente un charco y la decepción fue atroz, y entonces estamos condenados a ser lo que el poeta Arthur Rimbaud dice en un bello poema: ociosa juventud en todo servil, por delicadeza he perdido mi vida? Esa es una gran pregunta. Dejar de ser angelito empantanado. Pues con estos muchachos de la 26 protestando contra las corridas de toros, indudablemente les falta vitalidad. Les falta esa vitalidad que da una verga gruesa y circuncidada. Eso no lo tienen, y es un poco triste. Es un poco triste que después de pelear o de hacer cánticos y araraca contra los toros van a tomar cerveza o aguardiente y terminan vomitando, y lo que es peor, terminan reproduciéndose. Eso es lo más triste, que se reproduzcan, que eso sí es un crimen. Ese es un crimen de lesa humanidad, y es más grave que se reproduzcan que maten toros. Eso es terrible, porque le están haciendo el mal que a ellos les hicieron a otros, que van a traer al mundo y que no tienen con qué responder. Entonces ese fue un poco mi shock que me hizo lanzar este especial, este extra del tramoyero. Los jóvenes de Medio Oriente les enseñan a los nuestros cómo dejar de ser angelitos empantanados. Ojalá aprendiéramos la lección y ojalá no tragáramos tan entero, pero sobre todo supiéramos que hay una vitalidad enorme en el mundo de la juventud, así como hay una belleza enorme y una profunda ingenuidad. Pero esa combinación es fundamental, no para conformar imágenes, sino para deformar imágenes, para componer presencias con ausencias, para quizá, aunque ya no creamos forzosamente en un proyecto de vida, en un proyecto político, al menos sí pedir vida, pedir vitalidad, pedir que la vida se respete, la vida de los humanos y la vida de los animales y de las plantas y de todos los seres, aún de los objetos bellos, que no tumben un edificio hermoso. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que quisiéramos, o quisiera yo también, más bien, que se gestara en un país como Colombia, porque si nuestra juventud arrastra los pies, si nuestra juventud se emborracha y se droga y sobre todo se reproduce, pues quedamos completamente rezagados, y entonces estamos condenados a repetir nuestra historia. Si no somos conscientes del país descuadernado que nos dejaron los mayores, apague y vámonos. Y lo peor, si de la universidad
salen simplemente esas chimbaditas de protestas en donde se queman buses y hay pedreas cada no sé cuánto, pues definitivamente estamos a años luz de los jóvenes de Medio Oriente. Nos vemos el próximo sábado.